Salud en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor, y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas capítulo 9, verso 62, y vamos a leer este único versículo de manera unánime. 1, 2, 3. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El capítulo 9 es un capítulo donde ya entramos en la fase final, en la recta final, en los últimos meses tal vez o semanas del ministerio del Señor Jesús en la región de Galilea. El Señor Jesús estaba a punto de empezar su viaje para Jerusalén, donde, como sabemos, Él tenía que ir a morir. Mire lo que dice el verso 51 de este capítulo. Dice: se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Mire, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Y esa frase que utiliza Lucas, afirmó. Pastor Héctor, ¿qué usted entiende por esa palabra que utiliza el escritor? Se animó. Se animó. Se fortaleció. Sí, yo creo que eso porque ustedes saben que más adelante lo vamos a ver en el huerto de Getsemaní, donde podríamos decir que vemos el lado más humano, no más débil, sino más humano de Cristo. Aquel hombre compasivo y valiente. Pero dice que afirmó su rostro. Entonces, este capítulo es muy importante porque veíamos en el capítulo 8 que el Señor Jesús primeramente le enseña a sus discípulos, aquellos que los había enseñado y que tal vez ya habían caminado con Él un año, la base para que uno se llame creyente. ¿Y cuál era la base? La fe. La fe que primeramente tiene que ser implantada, que tiene que conquistar su corazón y que luego usted tiene que proclamarla, que tenemos que vivirla. Y luego el Señor Jesús los llevó por algunas instancias, los llevó por la tormenta, tuvieron ese encuentro con esos endemoniados, tuvieron ese encuentro con aquella mujer que tocó el manto y por último con la hija de Jairo. Y en todas esas pruebas, en todas esas circunstancias, la fe fue la vencedora. La fe venció la tempestad, los problemas. La fe es la que nos ayuda a vencer aún los poderes de las tinieblas. La fe es la que nos fortalece en medio de las enfermedades y por la fe somos sanados. Y la fe es la que conquista aún la misma muerte. Entonces, tenemos que tener muy bien en claro, somos creyentes, pero el Señor quiere que usted y yo seamos algo más que creyentes. Ahora, para que usted y yo podamos comprender el trasfondo de este capítulo, yo le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea en Mateo capítulo 9, del verso 35 al verso 38. Mire, este es el trasfondo, es decir, lo que venía atrás, lo que había sucedido. ¿Y por qué le digo que este es el trasfondo? Porque el capítulo anterior de Lucas termina con la sanación de la hija de Jairo. Y en el capítulo 9 de Mateo, versos anteriores a lo que le dije que el pastor Héctor leyera, vemos que ahí se nos relata: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Sigue hasta el 38. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ella, porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que os envíe obreros a su mies. Mire, usted va a ver algunas diferencias y algunas similitudes en los evangelios. Por eso a veces se habla acerca de hay una palabra que se dice como que una unificación de los relatos de los evangelios. En el capítulo 9 de Mateo, desde los versos 18 al 26, se nos presenta aquel milagro que Jesús hizo con la
hija de Jairo. Y más adelante Jesús dice estas palabras. Y en el capítulo 10 de Mateo vemos que Jesús elige y luego envía a los discípulos. Pero en Lucas es muy diferente. En el Evangelio de Lucas vemos que ya había sucedido la elección de los discípulos. Y aquí se nos va a presentar. Pero hay algo que me llama la atención de Mateo, que dice que el Señor se compadeció de las multitudes. Mire, su compasión por las multitudes y la necesidad desesperada de obreros. Y ahí vemos cómo respondió Jesús a este desafío. ¿Qué hace el Señor? Va a enviar a sus discípulos, va a enviar a aquellos que un día serían apóstoles a que ministraran, aquellos que los había preparado en privado. ¿Para qué? Para el ministerio que ellos enfrentarían. Esta era como decir su pasantía. Hoy hay bastantes de esas cosas que no sé si usted ha escuchado. Pasantía. ¿Qué es una pasantía? Un tiempo que una persona está haciendo una labor que un día, tal vez mañana, se va a desempeñar. A veces a un estudiante de medicina está haciendo una pasantía en un hospital. Él todavía no es doctor, pero esa experiencia le va a servir primeramente para ver si aquello que ha aprendido él lo está poniendo en práctica. Si está respondiendo positivamente a toda la teoría. Y para que esa experiencia le ayude en un futuro para que él pueda mañana correctamente desempeñar aquella profesión. Entonces, el Señor sabía que estos discípulos un día estarían al frente del ministerio después que Él volviera en gloria a su Padre. Entonces, los discípulos tenían todavía mucho que recorrer, tenían mucho que aprender, tenían que asumir, ir por lugares, tenían que tomar mañana responsabilidades, tenían que aprender a servir. Pero el Señor Jesús fue muy paciente con sus discípulos, como lo es hoy con nosotros. Y por eso es que, aunque el capítulo 9 de Lucas es muy extenso, no voy a tratar todo el capítulo, sino quiero que veamos 5 cosas que el Señor nos va a presentar. 5 lecciones que usted, que yo, como seguidores, porque la palabra discípulo también significa alumno, pero también la palabra discípulo habla acerca de uno que está siguiendo, que está aprendiendo. Hoy nosotros, desde el tiempo de la iglesia en Antioquía, ¿cómo nos llaman a nosotros? Cristiano. Y la palabra cristiano está hablando de aquel que imita a Cristo, de aquel que sigue a Cristo, de alguien que se parece a Cristo. Entonces, mire, el Señor quiere que usted y yo aprendamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Y eso es lo que quiero hablar hoy día brevemente. Mire, el capítulo es muy extenso, no voy a tratar todos los versículos, pero brevemente quisiera que veamos lo que pasa en este capítulo. Primeramente, desde los versos 1 al 17. Aquí el Señor, vemos 3 cosas. Vemos la misión de los 12, vemos la muerte de Juan el Bautista y también vamos a ver la alimentación de los 5,000. Pero mire lo que nos dice el versículo 2. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. En primer lugar, el Señor quiere que usted y yo aprendamos a servirle. Un cristiano, un discípulo, un creyente tiene que entender primeramente que aunque somos hijos de Dios por gracia, somos sobre todo siervos. Somos siervos. Somos siervos para la gloria de Dios. Y eso fue lo primero que hace el Señor. ¿Qué Él hace? Preparó a sus 12, los capacitó tanto que vemos que dice que les dio poder y les dio autoridad. ¿Y para qué ese poder, pastor? Para cumplir la obra. Sí, mire, el mandato cuál había sido: vayan, prediquen. Si hay enfermos, si hay endemoniados, liberar. Por eso es que vimos que en el capítulo 8 el Señor había hecho eso. Había predicado, había sanado, había
Y todo eso era bajo el modelo de la fe. Por eso es que la palabra tiene que primeramente, porque la fe viene por el oír. Entonces el Señor los manda. Dice que los envió y ellos fueron a predicar. Ahora, el Señor Jesús primeramente los envió ¿a quiénes? A los judíos. Yo le voy a leer lo que dice Mateo capítulo 10. Usted manténgase allí. Pero en Mateo 10, donde vemos la misión, dice que los envió, dice verso 5. A estos dos envió y les dio instrucciones diciendo: por caminos de gentiles no vayas, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Primeramente, el Señor los envió ¿a quiénes? A los mismos judíos. Por eso es que Pablo dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al judío primeramente y también al griego. Ahora, no es que el Señor estaba haciendo acepción de personas, no, porque lo vamos a ver. Y ya Jesús ya había estado por la mujer samaritana. El encuentro de la mujer samaritana que usted ve en Juan es en el primer año de ministerio de Jesús. Recordemos que el pastor Héctor días atrás enseñaba de aquellos leprosos que fueron sanados. Y dice que el único que regresó a darle agradecimiento, a honrarlo, a reconocerlo como el Cristo, fue un samaritano. Pero la palabra tenía que ser primera enviada a los de casa. A veces usted y yo nos preocupamos por ganar al vecino, ir a las naciones, y ni siquiera le predicamos a nuestra familia. Por eso es que primeramente, partiendo desde la nación, primeramente desde la casa. Hay muchos jóvenes que dicen: yo quiero ir a las naciones, pero no son capaces de predicarle al profesor, al amigo, al jefe, y quieren ir a las naciones. Si queremos servirle a Dios, aprendamos a servirle conforme la Escritura. Dice que el Señor los mandó ligeros, no vayan con alforja, no vayan con espada. ¿Por qué? ¿Por qué este viaje era ligero? A veces el pastor Héctor ha dicho una palabra, que muchos que vinieron de Brasil, hablando de nuestro ministerio, porque la Asamblea de Dios ecuatoriana, no estoy hablando de la Iglesia Cuadrangular, no estoy hablando de las Asambleas de Dios Misión Americana, estoy hablando de Asamblea de Dios ecuatoriana, vino porque la obra en Brasil, la Asamblea de Dios envió misioneros, pero muchos misioneros ¿a qué vinieron, pastor? Vinieron a vacacionar. Exacto. Vinieron, a veces hay un evento que la iglesia organiza. Voy a poner un ejemplo. El próximo mes la iglesia tiene un congreso de jóvenes. Y a veces los jóvenes se preocupan de, el día que no hay culto, aprovecho yendo acá. No digo que esto sea malo, pero eso es después. Y si vamos con un propósito, vayamos con ese propósito. El Señor Jesús los mandó ligeros porque ellos no iban de vacaciones. Cuando usted va de vacaciones, usted alista la maleta. Usted dice: llevo esto para este día, llevo esto para este otro día. Pero ellos iban a predicar. Y el Señor tanto que les enseña, mire, les dice el verso 5: y donde quiera que no os reciban, salid y aquella ciudad, y sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas anunciando y sanando. Mire. Y el ministerio de estos 12 fue tan eficaz que incluso Herodes Antipas lo notó y comenzó a hacer averiguaciones sobre Cristo. Porque ahora no solamente eran los discípulos, no era Jesús, sino que llegó a tener noticias. Dice el verso 7 que Herodes oyó todas las cosas que hacía Jesús. Pero no solamente las cosas que hacía Jesús, sino que las cosas que estaban haciendo los seguidores, los discípulos de Jesús, y se quedaba perplejo. Entonces, ¿qué pensó Herodes? Que Juan había, porque ya Herodes había dado muerte a Juan el Bautista. Juan el Bautista fue aquel hombre que lo bautizó a Jesús, fue aquel hombre que preparó el camino. Cuando Jesús supo la noticia, porque en otros evangelios dice que llegaron y le comentaron a Jesús que Juan había fallecido, quiero decirle que esto a Jesús le afectó.
como humano le afectó. Él sabía que Juan iba a morir, sí, sabía porque era Dios y es Dios. Pero le afectó porque era alguien a quien el Señor amaba. Amaba a Juan el Bautista. Tenían cierto parentesco. A veces muchos dicen que eran primos lejanos, porque María, madre de Jesús, y Ana, Elizabeth, que diga, Elizabeth eran parientas. La madre de Juan. Exacto, las madres de ellos eran parientes. Entonces había cierto parentesco entre Jesús y Juan. Y esto le afectó. ¿Y qué hace el Señor Jesús? Dice que Él se retira, verso 10, se retiró a un lugar desierto de la ciudad llamado Betsaida. Mire, allá los llevó. ¿Y qué pasó? Las multitudes lo siguieron. Jesús, los apóstoles trataron de descansar después de las exigencias del ministerio. A veces muchos piensan que los obreros, los pastores, la pasan fácil. Quiero decirle que no es fácil preparar un mensaje. Y eso que hoy nosotros tenemos muchas ayudas, tenemos a veces un comentario bíblico, o escuchamos una prédica, o tenemos diferentes tipos de versiones de la Biblia, tenemos un diccionario bíblico, pero para preparar un mensaje, usted tiene que primeramente orar. Amén. Para preparar un mensaje, usted tiene que a veces leer de diferentes autores y cotejar con lo que dice las Escrituras, porque a veces, aunque son hombres de Dios, ellos presentan una idea que no tiene mucha base bíblica. En fin, uno tiene que transcribir, etcétera, y prepararse, además de sus propias responsabilidades. Y entonces esto exige, los discípulos estaban cansados, se sentían agobiados, tenían la noticia de que Juan había muerto. Muchos de los discípulos de Jesús habían sido anteriormente discípulos de Juan. Entonces el Señor los retira, pero ¿qué pasa? Dice que las multitudes lo siguieron. Cuando la gente supo, le siguió, los recibió. ¿Y qué hizo? El Señor comenzó a hablarles acerca del reino. Pero hermanos, servir no solamente se trata de predicar, porque dice que llegada la tarde, ¿qué pasó? Los discípulos hicieron una pregunta: ¿qué vamos a hacer con más de 5,000 personas que están con hambre? Le dijeron al Señor: despide. Mire lo que dice el verso 12. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los discípulos dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas, campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. A veces se hace un culto especial y a veces después del culto se sirven los hermanos un alimento. A veces cuando la iglesia es grande, a veces hay hermanas o hermanos que saben de cocina y ellos preparan el alimento. Pero hay ocasiones en que a veces el mismo obrero, la familia del obrero, del pastor, como le querramos decir, es la que se encarga de desempeñar dicha función. Hermanos, servir no solamente se trata de estar en un púlpito. Servir significa que todo lo que hagamos, sea de hechos o de palabras, lo hagamos para la gloria de Dios. Y cuando estamos reunidos como iglesia, es bueno servirnos los unos a los otros. Felipe se preocupó. Mire, eran todavía discípulos inmaduros. Felipe se preocupó. ¿Por qué? Porque no había presupuesto. Le voy a leer lo que dice San Juan, el Evangelio de Juan, sobre este relato. En el capítulo 6 de San Juan, el verso 5 y 7, dice así: cuando alzó Jesús los ojos y vio que habían venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde? Dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. ¿Y cuál fue la respuesta de Felipe? 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Felipe se preocupó.
A veces, escuche, los ministros se preocupan. ¿Por qué? Vamos a poner un ejemplo aquí, la obra de nosotros. Nosotros no tenemos un templo propio. Se alquila, se tiene que pagar un alquiler. Y a veces las entradas son escasas. El pastor no recibe una ayuda de afuera. A veces algún hermano que le escribe, que le llama, le dice, pastor, una ofrendita de mano. Pero a veces no alcanza. Y llega el final del mes. Pero tenemos que aprender a confiar. Porque decimos que servimos a un Dios que es proveedor, hermanos. Yo le puedo decir por nuestra propia experiencia que el Señor ha provisto. A pesar de que a veces no hay para todo lo que uno quisiera tener, pero el Señor ha provisto para las necesidades más necesarias, más básicas. ¿Y qué pasa? Mire, yo quiero que aprendamos de Andrés. Mire lo que nos dice aquí mismo en Juan, en el capítulo 6. Esto no lo dice los otros evangelios, por eso le estoy mostrando en Juan. Dice en el capítulo 6, el verso 8 y 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tanto? Entonces Jesús le dijo, hacer recostar a la gente, y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y usted tiene que saber el relato. El Señor Jesús oró, dio gracias, y los panes, aquellos 5 panes, aquellos 2 peces, se multiplicaron. Y dice que toda la multitud, 5,000 varones. La Biblia dice que no se contaron ni mujeres ni niños. Mire. Aquí estamos, mire, le voy a poner un ejemplo tan básico. ¿Cuántos estamos? 5. ¿Cuántos varones? 2. ¿Cuántas mujeres? 3. Vamos a poner, sacando un ratito, ¿cómo se llama usted? Daniel. Ya, serían 2 mujeres adultas y una niña. Analicemos esto. En el día que Jesús multiplicó, habían tan solo 5,000 varones. Vamos a poner que habían también 5,000 mujeres. Y vamos a poner que había 2,000 niños. Habían como base unas 12,000 personas. Vamos a ponerle 10,000, 12,000. Mire, de 10,000, o muchos dicen que había hasta casi 20,000 personas. Un estadio repleto de personas. Y a esas 10,000, 12,000, 15,000, 20,000 personas, el Señor las alimentó. ¿Pero por qué? Y aquí el Señor nos enseña algo. ¿Cuál es la importante lección de esto para su obra futura, para la obra de los discípulos, hermanos? Que ninguna situación es imposible para Dios. Si usted toma lo que tiene, se lo da a Dios con acción de gracias, lo comparte con otro, el Señor multiplicará. Cuando usted y yo aprendemos a servir de lo que no tenemos, compartimos con otros. Esta es una manera fácil de servir. Mire, usted no tiene que saberse toda la Biblia, aunque debe aprender a leer toda la Biblia. Tal vez usted nunca predique un sermón. Tal vez usted nunca vaya a una cárcel. Si tiene la oportunidad de hacerlo, gloria a Dios. Pero con lo que usted tiene, utilícelo para la gloria de Dios. Y el Señor nunca lo dejará sin recompensa. Volvamos a Lucas. Hemos visto brevemente estos 17 versículos. Pero mire, los versos 18 al 36 nos van a presentar ahora 3 cosas. Nos presentan primeramente la confesión de Pedro, nos presentan el anuncio de la muerte y la transfiguración. Y aquí el Señor quiere que aprendamos una cosa. Ya, usted dice, yo he aprendido a servirle. Ayúdele a la hermana Mercedes, pastor. Usted y yo hemos aprendido a servirle. Y usted ya sabe algo de las cosas de Dios. Pero el Señor quiere que mientras usted esté aquí en la tierra, usted aprenda cada día más a conocerle. ¿Qué hace el Señor Jesús? Mire, el Señor Jesús hace una pregunta. Le dice en el verso 20,
¿y vosotros, quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro le dijo, el Cristo de Dios. Mateo nos lo explica un poco más, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dice que el Señor Jesús le dice, Simón Pedro, esto que tú acabas de decir no te lo reveló ni hombre, ni mujer, ni carne, ni sangre, sino que se te lo fue revelado por mi Padre celestial. Quiero decirte, Pedro, que sobre esa roca, sobre esta roca, sobre lo que acabas de decir, sobre lo que acabas de confirmar, que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia, la cual las puertas del Hades ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia. Desde que dijo eso el Señor Jesús han pasado más o cerca de 2000 años. Y la iglesia que ha sido perseguida, la iglesia que ha pasado muchas experiencias difíciles, como hace poco que muchas iglesias por la pandemia tuvieron que cerrarse. Y esto es para que la iglesia despierte. Porque no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios. Por la misericordia de Dios aquí nos cerramos. Y aquí permanecemos. Y aquí seguiremos hasta que el Señor nos tenga. Pero hermanos, usted y yo tenemos que conocerle. ¿Por qué hemos seguido aquí? Por la gracia de Dios. Y porque lo conocemos. Porque conocemos que el Señor es fiel. Porque conocemos que el Señor es nuestra roca. Porque conocemos que el Señor es nuestro proveedor. Por eso, Danielita, usted tiene que conocerle. La Biblia que dice, instruye al niño en su camino. Usted ya sabe leerlo, ¿cierto? Entonces, si en la casa de sus papás, porque usted vino a visitar a la abuelita, usted vive en Guaquillas, mire, allá el pastor Héctor estuvo hace 40 años, el varón que está atrás, él estuvo hace 40 años allá predicando la palabra, cuando usted ni nacía, ni tal vez sus papás nacían, cuando Guaquillas no era lo que hoy es, que hoy ya también ya tiene un hospital, en ese tiempo era una tierra seca, era una parroquia, un simple pueblo. Allá estuvo el pastor ministrando, allá el Señor le concedió el privilegio de tener una hija, pero allá mismo quedó la niña, falleció. Estuvieron, y a pesar de que han pasado 40 años, ese varón se mantiene allí, con luchas, con dificultades, con sus errores. ¿Pero por qué? Porque Él le conoce, y porque el Señor quiere que usted y yo aprendamos a conocerle. Porque cuando usted conoce, usted puede decir como Pedro, tú eres el Cristo. El Señor Jesús no quería la opinión de la multitud. Él quería la opinión de aquellos que habían caminado con Él. Para conocerle hay que caminar con el Señor. Dice que Enoc caminó con Dios y Dios lo trajo. ¿Quiénes son los que van a subir? Son los que conocen a Dios. Son los que conocen y le siguen. Dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Por qué? Porque lo conocen, porque lo aman. Para amar a Dios tenemos que aprender a conocer. El Señor quería que su confesión fuera una experiencia espiritual con el Padre. Fue el Padre que se lo reveló a Simón. Tanto que en otros evangelios dice que no solamente Pedro confesó esto, sino que también los demás discípulos. Por eso es que Pablo dice que la iglesia es edificada sobre el fundamento, sobre el credo, sobre la confesión. Si usted quiere un credo básico, Pablo le dice a Timoteo, dice que es grande este misterio de la piedad, que el Verbo se encarnó, se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y no solamente que habitó, sino que murió, pero que resucitó y ahora está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces mira, ahora que ellos habían aclarado su confesión, excepto ¿quién? Hubo un hombre que no aclaró su confesión. Mire lo que nos dice San Juan. San Juan capítulo 6. Aquí usted va a ver palabras parecidas. Dice San Juan capítulo 6, los versos 77 a 71. Y nosotros, dijo entonces Jesús a los discípulos, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, ¿a quién iremos?
Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Porque no basta con, tal vez Pedro, hasta Judas, porque aquí está hablando de Judas, tal vez hasta Judas dijo de palabras: sí, tú eres el Cristo, pero verdaderamente no lo había reconocido como el Mesías. Tanto que dice Juan, y hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que iba a entregar, y era uno de los 12. Mire, no basta con que usted congregue, no basta con que usted lea la Biblia, no basta con que usted ofrende, ore. Usted necesita verdaderamente conocerle, porque dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Usted y yo, un día, si aceptamos a Cristo, tuvimos que haber hecho la oración del pecador, donde hicimos una confesión, donde reconocimos que Jesús es el Mesías. Pero necesitamos verdaderamente conocerle. Los 12 podían aprender más acerca. Por eso es que el Señor Jesús, volviendo a Lucas, ¿qué hace el Señor? Dice que Él comenzó a anunciar su muerte. Les habló acerca de su muerte. ¿Y qué pasó con Pedro? ¿Qué pasó con Pedro cuando el Señor Jesús dijo que Él era necesario de que muera? Se opuso. Dice el verso 22 del Evangelio de Lucas 9, dice: y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes, por los escribas, y resucite el tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Aquí no nos presenta lo que presenta en otros evangelios, que dice que Pedro lo cogió aparte y le comenzó a reconvenir, lo comenzó a aconsejar. Le dijo: Señor, eso está equivocado. ¿Cómo tú tienes que morir? No. Si tú viniste para ser rey, tú tienes que reinar. Era verdad que Jesús no había venido como rey, claro, Él es rey. Pero su reino no es terrenal. Su reino es sobrenatural, su reino es espiritual. Y su reino va a ser aquí en la tierra, sí. Y Él va a reinar con justicia, pero en el momento y en el lugar correcto, al tiempo correcto. Amén. Pero para que usted y yo nos podamos entender este misterio, y estas palabras que a veces son duras, para Pedro no era fácil entender lo que Jesús le estaba diciendo. Usted y yo tenemos que ¿qué? Aprender a negarnos a nosotros. Porque no es según nuestra voluntad. Si uno le conoce al Señor, uno sabe que lo que el Señor diga, por extraño que parezca, es así. Mire lo que Dios le dice a un varón llamado Abraham. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice Dios a Abraham? Es como que si Dios le dijera a la hermana Liduvina: mire, vino Danielita, la vino a visitar. Liduvina, sacrifícame a tu nieta. La hermana Liduvina dice: ¿cómo? Si mi nieta me viene a visitar. Esto es extraño, esto no debe ser voz de Dios. No piense que Dios va a decir eso ahora, Danielita, no piense. Te va a salir de aquí vivo y sano, todo bien, estoy dando un ejemplo. Pero algo así le dice Dios a Abraham: coge a tu hijo de la promesa, tu único hijo, y anda aquel monte que yo te voy a enseñar y sacrifica. Abraham entendía todo, pero conocía a su Dios. Y conocía que Dios tenía tanto poder, que él sabía, él creía que Dios tiene tanto poder aún para que desde las cenizas lo resucite a su hijo. Entonces Abraham, que no sabía todas las cosas, pero que conocía a su Dios, conocía que Dios es fiel a sus promesas. Entonces, ¿qué fue? Fue y iba con su hijo Isaac. Y cuando llegó el momento del sacrificio, cuando ya tenía el cuchillo en la mano, Abraham, el ángel de Jehová, le dijo: detente. Esto era para probarte, para mostrar tu fe, para que tu fe salga a la luz.
Así mismo, hermanos, Jesús le está diciendo y nos dice hoy a nosotros: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. La salvación, hermanos, es un don, un regalo de Dios para nosotros, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. Y el discipulado, usted y yo somos discípulos, el discipulado es nuestro regalo a Dios. Cuando tomamos la cruz, cuando nos negamos a nosotros mismos, cuando le seguimos al Señor en todo, entonces va a pasar lo que pasó. Dice que tomó el Señor Jesús a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y le dijo: vamos a subir al monte. Y dice que allí el Señor mostró su gloria. Fue en aquel monte de la transfiguración. Dice el verso 28 del capítulo 9. Aconteció como 8 días después de estas palabras. Mire, 8 días que ellos estaban analizando esto de que el Señor dijo que iba a morir, de que es necesario negarse a sí mismo. 8 días que el Señor tomó a Pedro, Jacobo, Juan y subió al monte a orar. Mire, ¿los llevó a qué? Hermanos, dele tiempo a la oración. Hermana Liduvina, cuando usted venga, ore un poquito más. Es necesario orar. Porque en orar, cuando usted ora con el Señor, usted trata con el Señor, usted presenta sus necesidades, presenta sus problemas, usted presenta su familia. Usted presenta la semana que terminó, la semana que estamos empezando. Señor, gracias por la semana que terminó, gracias por la semana que va a empezar. Yo no sé lo que va a pasar, pero tú sí lo sabes. Entonces usted presente, démosle tiempo a orar. El Señor Jesús sube con sus discípulos a orar. ¿Y qué pasa? Aquellos discípulos que estaban aprendiendo que el sufrimiento, hermanos, el sufrimiento lleva a la gloria. Y ese es un mensaje que apóstol Pedro aprendió. En ese momento no lo entendió, no lo entendía. ¿Por qué no lo entendía Pedro? Porque la Biblia dice que sus corazones estaban endurecidos. Y por eso que a veces el Señor tiene que meternos en el fuego de la prueba. A veces cuando un metal muy duro se lo mete en el fuego, se derrite. Así pasó con Pedro. Pedro aprendió que la gloria, antes de la gloria viene el sufrimiento. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Le voy a pedir al pastor Héctor que nos lea, usted manténgase allí. Primera de Pedro capítulo 1, del verso 6 al verso 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Mire, con gozo inefable. Y verso 11, pastor Héctor. Escudriñando qué persona. Mire, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria que vendría tras ellos. Mire, los sufrimientos y la gloria que vendría tras ellos. Primero que es y luego es la gloria. A veces queremos la gloria primero, pero no queremos pasar la prueba. Pedro lo entendió. En ese momento no lo entendía. A veces nosotros decimos, ¿y por qué me pasa esto? Sí, el domingo fui al culto, me forcé, le di una buena ofrenda y al día siguiente vinieron los asaltantes y se me llevaron todo.
Hay un testimonio que lo he escuchado algunas veces del hermano Braulio, el abogado de la iglesia en Cuenca. Él cuenta que había un día en que en una ciudad del oriente iban a hacer una marcha por el Señor, por Jesús. Iba a ser un día de evangelismo, de ayuno y de muchas actividades para la gloria de Dios. Y ahí estaba una hermanita que no se faltaba un culto, que se entusiasmó por ir al culto y a esa reunión y todo lo que se iba a hacer. Y cuando estaba en la reunión, le llamaron por el nombre. Su casa se está quemando. ¿Qué hizo la hermana? Murmuró, renegó. Le dio la gloria a Dios. Cuando su pastor habló, vaya nomás mi hermana. Cuando llegó ya estaba hecho todo cenizas. Pasó un año. Y en ese año la iglesia, familia, vecinos, aún la municipalidad, limpiaron los escombros, enviaron dinero, otros que contribuyeron con ladrillo, bloque. Hoy esa hermana tiene una casa mucho mejor que la anterior. Al año siguiente ella estaba allí mismo en la misma marcha, porque era una marcha que hacían cada año, y ella estaba dando testimonio, hermano, hace un año atrás mi casa se hizo ceniza. Hoy, para la gloria de Dios, la casa tiene 3 pisos y le estamos poniendo baldosa. Le doy la gloria, le doy la honra al Señor. Pero antes de todos esos beneficios, hermano, es necesario que pasemos por muchas pruebas. Y hermano, la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que nos espera arriba, hermano, dice que ahí, ¿qué pasó? Estaba Moisés, estaba Elías. Moisés, que representa la ley, Elías, que representaba a los profetas. Ambos se reunieron y se cumplió esto en Cristo, porque la ley y los profetas se cumplieron al Señor. Pero mire lo que nos dice el verso 31 de Lucas 9, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida. ¿Para qué se habían reunido? Para hablar de la partida que iba a cumplir Jesús a Jerusalén. La palabra partida que allí encontramos en el original es la palabra éxodos, que significa salida. Ahora quiero que recuerde lo que pasó en Éxodo. El pueblo estaba esclavo y vino un libertador y lo sacó de la esclavitud. Para eso vino Cristo. ¿Para qué? Para venir a salvar, a buscar lo que había perdido, aquellos que estaban en la esclavitud del pecado, y Él venía a rescatarlos y sacarlos de la esclavitud. Pero el Señor tenía que morir, porque un día también tenía que partir al regreso. Pero antes de eso tenía que cumplir la misión del Padre, traernos libertad a los que estábamos presos en el pecado, en la esclavitud del pecado, hermanos. Así como Moisés condujo a los judíos de la esclavitud de Egipto, así Jesús guía a los pecadores, aquellos creyentes, fuera de la esclavitud del pecado. Y mire, Pedro se sentía bien, tanto que Pedro dice: hagamos aquí 3 enramadas. Él quería hacer una pequeña fiesta de los tabernáculos. Aquí estamos bien. Hermano, la vida cristiana no solamente es en los montes, no solamente en los momentos de gloria, es también en qué, en los valles, en los momentos de aflicción, en los momentos de prueba. El Señor Jesús los manda, lo interrumpe, le recuerda. Dios Padre le recuerda, le dice, mire lo que dice en el verso 35. Y vino una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado. Pedro quería ya decir: aquí nos quedamos, pero no. El Padre, como dice Pedro, calla. Escucha la voz de mi Hijo. A Él oí. A veces nosotros queremos decir nuestra idea. Y no digo que el Señor no quiera escucharnos, sí. Pero antes de usted de hablar, oiga, todo hombre sea
pronto para oír. Y quiero que escuche esto, mire, esto le voy a repetir ya mismo. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para oír. ¿Cómo usted y yo lo conocemos a Cristo? Oyendo su voz. Ahora mire, pasemos a lo siguiente. Desde los versos 37 al 43, vamos a ver primeramente, vamos a tocar un punto que quiero decirle que solamente con ese punto nos iríamos toda una enseñanza, pero quiero tratarlo brevemente. Porque aquí en este punto Jesús sana a un endemoniado, a un muchacho endemoniado. Y aquí quiero que el Señor nos enseña a que aprendamos a confiar en Él. Mire, abajo se habían quedado 9 discípulos. Y ellos estaban en problemas. ¿Por qué? Porque habían traído a un muchacho endemoniado por su padre que estaba afligido. Los líderes estaban discutiendo con los apóstoles. Eso dice Marcos capítulo 9, verso 14. Y hasta tal vez lo estaban ridiculizando, porque sus esfuerzos eran inútiles. Y el Señor Jesús hizo algunas preguntas. Mire lo que nos dice el verso 38. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voces y le sacude con violencia y le hace echar espuma. Estropeándole a duras penas se aparta de él. Y rogué a tus discípulos que le echasen fuera y no pudieron. Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Trae acá tu hijo. Y mientras se acercaba el muchacho, el demonio no lo derribó, lo sacudió con violencia. Jesús reprendió al espíritu inmundo y sanó al muchacho y se lo devolvió a su padre. Lucas nos da un breve resumen de lo que pasó, porque otros evangelios nos dicen que Jesús le preguntó: ¿y desde cuándo sucede esto? Miren, el Señor Jesús les llamó la atención y les dijo que este espíritu no sale sino con ayuno y oración. Mañana tenemos un culto de ayuno desde las 9. La gente va a estar mañana ahí en el carnaval. Usted venga a ayunar, porque usted no sabe con qué problema se va a enfrentar. Tenemos que ayunar primeramente para que nuestra naturaleza no nos domine, porque nuestra naturaleza humana es pecaminosa, es inclinada al pecado. Y porque usted no sabe qué el mundo le va a presentar, qué tentaciones Satanás le va a presentar, contra qué poderes de las tinieblas se va a enfrentar. Mire que estos discípulos ya habían tenido encuentro, porque la Biblia relata, ya hemos visto que los discípulos fueron, oraron, la gente se salvó, la gente se sanó, y aún podemos decir que muchos espíritus fueron liberados. Y ahora, ¿por qué no podían? Porque a veces el cristiano, con el paso del tiempo, comienza a dejar ciertos hábitos. Tenemos que tener íntimamente: bueno, yo ya conocí a Jesús, yo ya tuve experiencia con Jesús, ¿qué fue? Pues cada día tenemos que aprender a conocerle más. Y cuando conocemos más, confiamos más en el Señor. El Señor quiere que aprendamos a confiar. El Señor nos dejó allí porque si ellos verdaderamente buscaban del Señor, ellos iban a poder dar liberación. Pero los discípulos no estaban confiando verdaderamente en el Señor. Dice que el Señor le trajeron al muchacho y dijo: tráiganlo acá. El Señor oró, el espíritu inmundo salió y el muchacho fue sanado. Ahora quiero brevemente explicar esto. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un caso. ¿De qué enfermedad, pastor? Muy bien. Hoy la epilepsia es una enfermedad que cada vez está siendo más y más común. Entonces, desde un punto de vista bíblico, la epilepsia puede ser causada por un demonio. Ahora, escuchen, no toda epilepsia es causada por un demonio. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Mire, ¿el Señor Jesús sabía o no sabía el caso de este muchacho? ¿Por qué el Señor Jesús hizo preguntas? Esto fue para que los discípulos aprendieran y para que sea ejemplo para nosotros.
A veces escuchamos, oiga, la vecina o el hijo de tal persona tiene un hijo epiléptico. Debe ser un demonio. Antes de usted hablar lo que dije hace un rato, todo hombre sea pronto tardo para hablar. El Señor Jesús le comienza a hacer preguntas al Padre. Le dice, el Padre, porque el Señor Jesús le pregunta, ¿desde cuándo esto sucede con tu hijo? Desde que era niño. Y podríamos decirle que el Señor le preguntó, ¿y cuáles son los síntomas o cuáles son las manifestaciones? Porque el padre no sabía bien. El padre le decía, mi hijo está atormentado por un demonio, tiene una enfermedad, ya no sé qué hacer. Entonces él decía, mira, a veces parece como que el demonio, el espíritu lo toma y lo lanza al agua o lo lanza al fuego. Entonces el Señor Jesús aquí está sacando a la luz por qué esto era un espíritu demoníaco. ¿Por qué? La Biblia dice que el ladrón, y podríamos decir que aquí está hablando de Satanás, el ladrón vino ¿para qué? Para robar, matar y destruir. Este muchacho había tenido intentos de suicidio. Entonces esto ya no era una mera enfermedad. No es que el muchacho había tenido un golpe. En ningún momento el padre dice, bueno, mi muchacho era un muchacho normal y un día jugando se cayó. No. Sino que el padre le está diciendo lo que él había visto. Y este espíritu había querido que el muchacho se suicide. Entonces, por eso es que el Señor Jesús saca aquí a la luz. No toda enfermedad, hermano, no toda enfermedad mental, no toda epilepsia es producida por una posesión demoníaca. Pero usted y yo tenemos que tener presente que una de las razones de la epilepsia y de muchas enfermedades mentales es la posesión demoníaca. Y la manera de identificar esta posesión es por la tendencia al suicidio. Usted y yo tenemos que aprender. Uno, y con esto termino. Si Dios permite, por la noche vamos a continuar la segunda parte de este mensaje. Pero hemos visto de las 5 cosas que quería hablar, 3. Tenemos que aprender primeramente a servirle. Segundo, aprender a conocerle. Y tercero, aprendamos a confiar. Queremos ser discípulos, verdaderos discípulos. Aprendamos a ser verdaderos discípulos. Aprenda a servirle. Aprenda a conocerle. Y aprenda a confiar en Él. El Señor quiere que usted y yo seamos hallados fieles cuando Él nos llame. Aprendamos a ser verdaderos discípulos de Cristo. Amén.